Ramón Alberto Garza amenazó a la presidenta de México en televisión abierta. Lo dijo con micrófono encendido, con cámara encendida, con una sonrisa. Y si crees que eso es lo más grave, espera a ver lo que pasó después. Porque este hombre, que lleva meses gritando que lo persiguen, que lo silencian, que vive bajo amenaza constante, salió al aire a decirle a Claudia Sheinbaum que si seguía defendiendo la soberanía de México, le iba a pasar lo mismo que a Nicolás Maduro. Así, sin cifrar, sin metáforas. Y si quieres que sigamos exponiendo a los que hablan de libertad de prensa mientras amenazan presidentes, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este caso apenas abre la boca. Lo que acabas de escuchar no es un resumen editado ni una interpretación. Fue dicho en un programa llamado Atypical TV, frente a un conductor que asentía, con colaboradores que reían. La frase fue más o menos esta: si la presidenta insiste en la soberanía, en todo lo que hemos escuchado, pues ni modo, a ver qué va a suceder. Y ahí vino el ejemplo. Venezuela, Maduro, las pijamas, Nueva York, los cargos, el secuestro disfrazado de extradición. Todo servido con la entonación de quien te explica que el fuego quema si metes la mano. Una advertencia. Un ultimátum transmitido desde una concesión del Estado mexicano hacia la presidenta electa con más de 70% de apoyo popular. Algo está muy mal cuando eso no provoca ni un corte de transmisión. Y mientras tú escuchas esto, Garza y su círculo llevan semanas construyendo un relato donde ellos son los perseguidos. El discurso es siempre el mismo. Nos quieren silenciar. Están detrás de nosotros. Somos la resistencia. Lo han dicho tantas veces que ya suena a jingle. Pero aquí está la pregunta que nadie en ese estudio se hizo en voz alta. Si el gobierno quisiera silenciarlos de verdad, si existiera esa persecución implacable que denuncian cada lunes, ¿por qué ese video sigue en línea? ¿Por qué ese programa sigue al aire? ¿Por qué nadie le bajó el micrófono a Ramón Alberto Garza mientras comparaba a la presidenta de México con un narcotraficante acusado de terrorismo? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. Quien quiera seguir de cerca este tipo de casos sin perderse ninguno, que se suscriba a este espacio, porque aquí no paramos. El mecanismo es viejo pero efectivo. Tomas un ejemplo que aterra, lo pones sobre la mesa con calma quirúrgica y dejas que el receptor saque sus propias conclusiones. Maduro decía, soberanía. Maduro decía, el pueblo me respalda. Maduro terminó en Nueva York enfrentando cargos. La secuencia se construye sola. Garza no necesita decir explícitamente, te vamos a extraditar. Solo necesita recordarte el precedente con suficiente detalle y suficiente calma. Eso es una amenaza funcional. Eso es lo que los abogados llaman un mensaje implícito con destinatario claro. Y eso fue transmitido en horario abierto desde Ciudad de México. Pero para entender por qué esto importa, más allá del escándalo puntual, hay que retroceder un poco. Garza lleva tiempo operando desde un espacio que él mismo describe como periodismo crítico e independiente. Ha construido una marca personal sobre la idea de que dice lo que otros callan, de que enfrenta al poder cuando nadie más se atreve. Es el relato que vende. Es también el relato que le da cobertura cada vez que alguien señala que sus declaraciones cruzan una línea. Si lo cuestionas, eres parte de la maquinaria que quiere acallarlo. Si señalas la contradicción, eres el enemigo. El escudo y el arma son el mismo objeto. Y aquí llega el primer golpe que no puedes ignorar, mis amigos. Este hombre que se presenta como defensor de la libertad de expresión y enemigo de la censura, usó su plataforma para decirle a la presidenta de un país soberano que si no cambiaba su postura política, podría enfrentar una acción extranjera violenta. No lo dijo como análisis geopolítico frío, lo dijo como advertencia personal. La inflexión de voz importa, el contexto importa. Y el contexto era este. Una presidenta que días antes había recibido una ovación de miles de mexicanos emigrados durante la clausura del Mundial. Una presidenta con respaldo popular documentado,
una presidenta que había pedido explicaciones formales a Estados Unidos sobre operaciones en territorio mexicano. Ese fue el detonador. La soberanía molestó. Y la molestia se convirtió en amenaza pública desde un micrófono con licencia del Estado. Suscríbete a esta plataforma si quieres que este tipo de contradicciones sigan teniendo nombre y apellido cada semana, porque esto no es un caso aislado. Ahora observa la arquitectura completa del argumento que usó Garza. Primero establece que los americanos no se andan con rodeos cuando alguien les complica los planes. Segundo, recuerda que Maduro usaba exactamente el mismo lenguaje que usa Sheinbaum: soberanía, respaldo popular, dignidad nacional. Tercero, describe el desenlace de Maduro con lujo de detalles: pijamas, Nueva York, cargos de narcotráfico, terrorismo. Cuarto, y aquí está la pieza que completa el circuito: guarda silencio y deja que el espectador conecte los puntos. No hace falta decir: esto le puede pasar a Claudia. Ya lo dijiste. Ya lo pusiste en el aire. Ya lo sembraste. El trabajo sucio lo hace la mente del que escucha, y Garza lo sabe perfectamente porque lleva décadas en esto. Lo que hace que esto sea especialmente perturbador no es la torpeza, sino la precisión. Una persona que no entiende lo que hace, dice cosas torpes que se desmoronan bajo el primer escrutinio. Garza construyó algo que se sostiene como amenaza funcional precisamente porque nunca usa el verbo amenazar. Usa el verbo informar. Usa el verbo advertir. Usa el verbo analizar. Y desde esa posición de analista desapegado, le dice a la presidenta de México que el tiempo se acaba, y que las opciones son ponerse del lado correcto de la historia o atenerse a las consecuencias. Eso, mis amigos, tiene un nombre en cualquier diccionario jurídico de cualquier país democrático. Y ese nombre no es periodismo. Pero aquí viene algo que agrava todo lo anterior, y que en el programa donde esto ocurrió, nadie tuvo la decencia de nombrar. Mientras Garza construía esa amenaza con paciencia de relojero, sus colaboradores reían. No con incomodidad, no con esa risa nerviosa de quien no sabe cómo reaccionar ante algo que acaba de cruzar una línea. Reían con la familiaridad de quien está en casa, con la comodidad de quien lleva tiempo pensando exactamente lo mismo, y finalmente lo ve dicho en voz alta. Esa risa es el detalle que más duele, porque una amenaza pronunciada ante risas cómplices ya no es un exabrupto, es una postura, es una cultura, es lo que ese espacio considera aceptable en un lunes de julio del 2026. Y antes de seguir, un dato. Suscribirte a esta plataforma no cuesta nada, y te garantiza que no te pierdes la próxima vez que alguien así se quede sin máscara frente a cámara. Ahora bien, el argumento que usa Garza tiene una fisura enorme que sus colaboradores tampoco señalaron, tal vez porque no podían sin destruir el andamiaje entero de su propio programa. Él compara a Sheinbaum con Maduro. Toma nota del detalle. Para que esa comparación funcione como amenaza, Garza tiene que aceptar implícitamente que lo que le hicieron a Maduro fue un acto de poder extranjero arbitrario. Tiene que aceptar que Estados Unidos puede entrar a un país soberano y sacar a su presidente. Tiene que aceptar, en otras palabras, que la soberanía que Sheinbaum defiende está efectivamente amenazada y que esa amenaza proviene exactamente del actor que él parece defender. Y luego, con esa aceptación implícita ya en la mesa, le dice a la presidenta que deje de defender la soberanía. El círculo se cierra de la peor manera posible para Garza. Su propia amenaza es la prueba más sólida de que Sheinbaum tiene razón en lo que defiende. Eso es una contradicción que no necesita comentario, se destruye sola. Pero el problema es más profundo que una contradicción lógica, y aquí está el segundo golpe que este caso pone sobre la mesa. Garza y el ecosistema de medios al que pertenece llevan tiempo construyendo el relato de que el gobierno de la Cuarta Transformación persigue periodistas, clausura voces críticas y avanza hacia el autoritarismo.
Ese relato lo repiten en cada programa, en cada columna, en cada entrevista cruzada entre ellos mismos. Bien. Acepta ese relato por un momento y llévalo a su conclusión lógica. Si el gobierno realmente persiguiera periodistas con la sistematicidad que ellos denuncian, Ramón Alberto Garza no estaría hablando en televisión abierta el 20 de julio del 2026. Ese video no seguiría en línea. Ese programa no tendría el siguiente episodio ya grabado. Hay algo que no cuadra, como bien lo sabes. Y lo que no cuadra es que el relato de la persecución y la realidad de su operación cotidiana son dos cosas completamente distintas. Aquí hay que detenerse un segundo, porque hasta ahora hemos hablado de lo que Garza dijo y de cómo lo dijo. Pero hay otra capa que este caso expone y que importa tanto o más que la amenaza en sí misma. El contexto geopolítico en el que todo esto ocurre. México vive en este momento un punto de tensión con Estados Unidos que no tiene precedentes recientes. La presidenta ha pedido explicaciones por operaciones de agencias norteamericanas en territorio nacional. Ha mantenido una postura de distancia frente a presiones que históricamente han terminado doblegando a otros gobiernos latinoamericanos. Y en ese contexto, un comunicador con plataforma nacional sale al aire a recordarle el caso Maduro. Eso no ocurre en el vacío. Eso ocurre en un momento específico, con un destinatario específico, en el medio de una disputa diplomática específica. La pregunta que este programa no se hizo, pero que tú ya te estás haciendo, es si existe una coordinación entre ese tipo de mensajes y los intereses que más se benefician de que México cambie su postura. No hace falta responderla en voz alta para que pese. Y lo que pesa más todavía, amigas y amigos, es que este hombre tiene razón en una sola cosa. El tiempo entre julio y octubre va a ser decisivo. Pero no porque Sheinbaum vaya a ceder, sino porque lo que ocurra en esos meses va a dejar muy claro quién estaba hablando desde la defensa de México y quién estaba hablando desde otra agenda. Y eso, Garza no lo incluyó en su análisis. Y ahora llega el momento que esperabas, el detalle que completa el cuadro y que lo hace todo más grave de lo que ya era. El programa donde ocurrió esta amenaza no es un blog anónimo, no es una cuenta de redes sociales sin verificar, es un espacio de televisión que opera con concesión otorgada por el Estado mexicano. Eso significa que el Estado, el mismo gobierno al que Garza acusa de perseguirlo y silenciarlo, es técnicamente el habilitador legal de la plataforma desde la que se lanzó esa amenaza contra su presidenta. La concesión pública es el instrumento. La concesión pública es lo que da a esas palabras alcance masivo. Y nadie en ningún organismo regulador ha emitido hasta ahora una sola comunicación oficial sobre lo que se transmitió ese día. Si eso no te parece el dato más revelador de todo este caso, escúchalo de nuevo. El Estado le dio el micrófono. El micrófono se usó para amenazar a la jefa del Estado. Y el micrófono sigue encendido. Suscríbete a este espacio si quieres saber qué pasa cuando alguien finalmente decida hacer algo al respecto. Las reacciones no tardaron. En redes circuló el fragmento con una velocidad que pocas veces se ve incluso en un ciclo de noticias tan saturado como el actual. Defensores del gobierno lo usaron como evidencia de lo que llevan meses denunciando, que ciertos medios operan como correas de transmisión de presión extranjera. Defensores de Garza respondieron con el argumento de siempre, que se trata de análisis político y que la interpretación como amenaza es una lectura malintencionada del oficialismo para desacreditar voces críticas. Ninguno de los dos bandos prestó demasiada atención al punto central, que no es ideológico sino funcional. Independientemente de la intención, el mensaje que recibe quien lo escucha es que desobedecer tiene consecuencias violentas con nombre y rostro concretos. Eso es lo que queda en el aire después de que el programa termina. Eso es lo que la presidenta escuchó, si es que alguien en su equipo se tomó la molestia de pasarle el clip. Y mientras tanto Garza siguió grabando. Siguió publicando, siguió hablando de la persecución que sufre,
sin que nadie le bajara el volumen, sin que ningún organismo regulador moviera un solo papel, con la misma energía de siempre y con la misma audiencia que lo sigue, porque le da la razón que necesita sobre un país que, según ese relato, va camino al abismo si no cambia de dirección. Aquí está la pregunta que este espacio va a dejar abierta, porque no tiene respuesta limpia, y eso es precisamente lo que la hace importante. Si mañana un comunicador afín al gobierno usara el mismo mecanismo retórico de Garza para advertirle a un opositor que le puede pasar lo que le pasó a tal o cual figura política, en tal o cual país, ¿cuántos de los que hoy defienden a Garza como periodismo lo seguirían llamando análisis? La respuesta que cada quien se dé a sí mismo en privado dice más sobre este debate que cualquier declaración pública. Las consecuencias para Garza, por ahora, son mínimas en términos concretos. Ninguna sanción, ninguna investigación abierta, ningún procedimiento ante el órgano regulador, lo cual, dicho sea de paso, desmonta el relato de la persecución con más eficacia que cualquier argumento. Un gobierno que realmente quisiera silenciarlo, ya lo habría usado. Un gobierno que realmente lo persiguiera, ya habría encontrado en esas palabras la palanca perfecta. El hecho de que no haya pasado nada no es señal de tolerancia democrática. Es, o bien inacción institucional ante algo que debería tener consecuencias formales, o bien una decisión política calculada de no darle a Garza el martirio que su relato necesita para seguir funcionando. Cualquiera de las dos lecturas tiene algo muy incómodo en el centro. Lo que sí cambió, aunque sea difícil de medir, es el nivel de exposición del argumento. Antes de ese programa, la postura de Garza sobre la soberanía y sus consecuencias vivía en el subtexto, en los editoriales cuidadosamente redactados, en los análisis con suficiente distancia retórica para poder decir después que no era eso lo que quería decir. Después del 20 de julio del 2026, ya no hay subtexto. Está dicho, está grabado, está en línea, y está disponible para cualquier persona que quiera estudiar cómo funciona la presión mediática en un momento de tensión geopolítica. Eso tiene un valor documental que va mucho más allá del escándalo de una semana. Y este espacio va a seguir documentándolo. Cada caso, cada contradicción, cada vez que alguien con micrófono y concesión pública decida que su agenda vale más que la coherencia. Suscríbete aquí si no quieres que esos casos pasen sin que nadie los nombre. Garza habló de la cereza del pastel. Usó esa expresión con precisión casi literaria para referirse al periodo que viene, como si lo que está por ocurrir fuera el remate inevitable de un proceso que ya está en marcha. La cereza del pastel. Para él, el pastel es la caída de un gobierno al que considera ilegítimo. Para millones de mexicanos, el pastel es otra cosa completamente distinta. Y la cereza es que alguien finalmente dijo en voz alta desde qué lugar habla y a favor de qué intereses lo hace. Ramón Alberto Garza quería advertir. Lo que logró fue revelar. Y esa es la diferencia entre un comunicador con poder y uno con criterio. Él tiene el primero. Le falta el segundo. Y ahora todos lo saben. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga la tribuna en este país, aquí vamos a seguir contándolo. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo que se quite la máscara frente a cámara. Porque siempre hay otro. Siempre.